Tome su lugar, amada iglesia. Tome su lugar. Continuamos estudiando los reyes en el reino de Judá. Y recordemos, hermanos, que después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos partes. Y por un tiempo existió el reino del norte, 10 tribus de Israel, pero para este momento, a estas alturas, el reino de Israel ya había sido conquistado por los asirios y llevados cautivos sus habitantes. El último rey de Judá que estudiamos fue Manasés. Y usted recordará que el testimonio que la Biblia daba del rey Manasés fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y considerado el peor rey que tuvo el reino de Judá, porque él abrió las puertas a la idolatría, a variedad de religiones paganas, sacrificios humanos, adulterio, prostitución, homosexualismo y todos esos pecados, y profanó también el templo de Jehová. Pero debido a esa excesiva maldad que Manasés hizo como rey de Judá, Dios lo disciplinó, Dios lo humilló. Los asirios vinieron y conquistaron Jerusalén, lo llevaron a él prisionero, pero estando él en la desgracia más profunda, encadenado en una celda, él clamó a Dios, se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó. Perdonó sus pecados y lo restauró nuevamente como rey en Judá. Este realmente fue un milagro, hermanos. Fue un milagro porque después que los asirios hayan conquistado Jerusalén, era imposible que Jerusalén volviera a restaurarse. Sin embargo, en los planes de Dios estaba que nuevamente Manasés retornara a reinar en Jerusalén. Y después de eso, el testimonio que la Biblia da de Manasés es que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. A la muerte de Manasés, toma el trono su hijo Amón. Y el testimonio que da de este rey es que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y la Biblia, hermanos, no da detalles del reinado de Amón, simplemente habla acerca que hizo lo malo y luego que fue asesinado por unos siervos, pero el pueblo vengó la muerte de Amón y colocaron en el trono a su hijo Josías. Entonces no podemos estudiar el reinado de Amón porque solo 5 versículos nos menciona la Biblia de este reinado, de este rey Amón, pero sí, hermanos, nos presenta bastante información de el sucesor que es su hijo Josías. Josías toma el reino porque su padre Amón había sido asesinado y Josías tenía solo 8 años de edad. Fue el segundo rey más joven, porque si usted recordará, estudiamos de Joás, que su abuela Atalía había asesinado a todos sus hijos y todos sus nietos, pero el sacerdote Joiada logró esconder a Josías por un tiempo para luego exhibirlo como el legítimo rey. Entonces Josías toma el trono muy joven, de 8 años. Pero la Biblia dice que desde muy joven Josías buscó a Dios. Desde muy joven su tendencia fue amar a Dios. Y esto es probable, hermanos, que se debió a su madre. La Biblia dice que su madre se llamaba Jedida. Y es muy probable, hermanos, que su mamá se interesó en instruir a su hijo en los caminos de Dios. Recordemos que los reyes realmente no se interesaban por sus hijos. Los reyes tenían mujeres y con esas mujeres tenían hijos y les daban una casa para que vieran las mujeres con sus hijos, pero el rey no atendía a sus hijos. Es más, no atendía ni siquiera un matrimonio. Entonces la crianza de los hijos regularmente recaía en la responsabilidad de mamá. Y es muy probable, hermanos, que Jedida, a pesar de que Amón, el padre de Josías, fue un rey que no hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová,
Jedida se preocupó por instruir a sus hijos en los caminos de Dios. Por eso dice el proverbista en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y es muy probable también, hermanos, que Josías tuvo buenos tutores temerosos de Dios que lo aconsejaron a tener temor de Dios. Entonces vamos a ver algunas características del reinado de Josías que es muy importante que nosotros las consideremos como cristianos y podamos aplicarla a nuestra vida cristiana. Vamos a leer versículo 3 al 5 de 2 de Crónicas capítulo 34. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, pedazos también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió Judá y Jerusalén. Es muy interesante lo que nos habla aquí la Biblia de Josías. A los 16 años, él empezó a reinar a los 8 años. Y aquí dice la Biblia que a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años de edad, siendo aún muy jovencito, comenzó a buscar a Dios de todo su corazón. Y luego dice que a los 12 años de su reinado, es decir, ya a la edad de 20 años, porque 12 más 8 da 20, a la edad de 20 años, él personalmente recorrió el país para hacer una limpieza espiritual. Amén. Y eliminó todos los ídolos y los altares paganos, toda estatua. El mandamiento de los 10 mandamientos, el mandamiento número 2 dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imágenes ni de ángeles, ni te harás ninguna imagen de Jesús, que Él está en los cielos, ¿verdad? No te harás imagen de nada de lo que está aquí en la tierra, ni imagen de persona, ni imagen de animales, ni nada de lo que esté debajo de la tierra. Nada, ninguna imagen debemos hacer. Y Josías lo sabía, y él personalmente comenzó a destruir todos los ídolos y todos los altares paganos. Una limpieza, amén. Limpieza. Dice que también quemó, versículo 5, además quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén. Obviamente, hermanos, cuando dice quemó los huesos de los sacerdotes, fueron los huesos de los que ya murieron, ¿verdad? Abrió las tumbas, sacó los huesos y los quemó en los altares. Esto fue con 2 objetivos. Número 1, profanar los altares paganos, porque usted sabe que también los paganos tienen sus reglas y sus costumbres de no contaminar sus altares con cosas profanas, y quemar huesos humanos en un altar pagano pues también es para ellos profanar esos altares. Como primer objetivo, profanar los altares paganos. Como segundo objetivo, profanar la tumba de los sacerdotes para que no fueran venerados. Porque usted sabe, hermanos, que en nuestra no en nuestro país, sino que en la tierra, en el planeta entero, hay personas que han sido veneradas y veneran sus tumbas y tienen las tumbas ahí.
Y Josías sabía de que ni siquiera podían tener tumbas de personas que habían introducido al pueblo en adoración pagana, de modo que profanó todo esto. Ahora, hay algo muy especial aquí, hermanos. Cuando se dividió el reino de Israel y se formó el reino del norte y el reino del sur, Jeroboam, que fue el primer rey de Israel, fue el que introdujo la idolatría a Israel. Y Jeroboam en Betel y también en Dan, en esos dos lugares, construyó altares y construyó un becerro de oro para adorarlo como que si fuera Dios. Estando en esa época Jeroboam ofreciendo sacrificios en ese altar pagano, Dios envió un profeta. La Biblia no nos dice el nombre de ese profeta, solo dice que llegó un profeta y le fue a profetizar a Jeroboam el desagrado de Dios porque estaba instituyendo idolatría en Israel. Jeroboam, muy enojado, levanta la mano y señala al profeta para que lo encarcelaran, pero cuando se dio cuenta, la mano le había quedado seca, le había quedado tiesa la mano a Jeroboam. Y Jeroboam, asustado, le dice al profeta: ora por mí para que el Señor sane mi mano. Y el profeta oró y le fue restaurada su mano. Pero el profeta en esa ocasión profetizó y le dice: ese altar va a llegar un rey que se llama Josías y va a quemar los huesos de los profetas en ese altar. Eso fue más de 100 años antes, y esa profecía se cumplió. Josías ahora llega no solamente en Judá, sino que también entró al territorio de Israel y fue a profanar ese altar pagano. Ahora, recordemos que esa limpieza también la había hecho su bisabuelo Ezequías, pero Josías procuró hacerla mucho más profunda y lo hizo personalmente en toda la nación. E incluso, como les dije, lo hizo en lo que fue el reino de Israel. Sigamos leyendo en el versículo 6 y 7. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, volvió a Jerusalén. Josías tenía muy claro que esa tierra que Dios le había dado a los israelitas era tierra santa, y que tenía que ser limpiada de toda esa profanación pagana. Y por eso no solamente se preocupó en limpiar el reino de Judá, sino que se aventuró al reino de Israel, que ahora estaba siendo controlado por los asirios. Pero Josías logró tener dominio sobre los asirios, y por eso él fue también al reino de Israel e hizo esa limpieza. Y esto era muy importante, hermanos, para retomar la santidad de la nación, porque la tierra estaba contaminada. El Señor les había dicho a los israelitas en Números 35-34: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Amén. ¿Por qué era necesario hacer una limpieza? ¿Por qué era necesario limpiar la tierra de todos esos lugares paganos? Escúchenme, porque la presencia de Dios no se puede manifestar en un lugar donde está contaminado. No, hermanos, no se puede manifestar. Entonces Josías era un rey, un gobernante político, pero actuó como un siervo de Dios. Es necesario, hermanos, como cristianos, limpiar nuestras casas de toda contaminación. Hace ya más de 25 años atrás, yo con mi esposa nos fuimos a vivir a Chimaltenango. Ahí trabajaba yo. Y me recuerdo, hermanos, que cuando llegamos a trabajar a ese lugar, el lugar de trabajo, y empezamos a revisar, en un cuarto encontramos un montón de imágenes en ese lugar.
Estaban ahí las imágenes. Entonces, con mi esposa nos dispusimos limpiar ese lugar, sacar todo eso. Sacar todo eso, porque la presencia de Dios no se va a manifestar en un lugar donde está contaminado. Amén. Hermanos, nosotros entendemos que si tomamos la decisión de seguir a Cristo, debemos de ser radicales. No podemos tener en nuestra casa cosas que a Dios le desagradan y pretender aún así ser nosotros cristianos. Si antes usted coleccionaba botellas de licor y las tiene ahí de recuerdo, usted tiene que sacar todo eso. Música mundana, cosas que usted practicaba antes en el pecado, eso hay que limpiarlo, hermanos. La presencia de Dios no se va a manifestar en un lugar donde está contaminado. Hay que hacer una limpieza. Es más, hermanos, es más. Un cristiano debe tener limpia su casa. Para eso se inventaron las escobas, los trapeadores, los trapos de limpiar, hermano. ¿Acaso cuando usted entra en un lugar que está limpio no se siente agradable? ¿Verdad? Pero cuando le invitan a un lugar donde está muy sucio, no hay a dónde sentarse, ¿verdad? Un trapo aquí, otra cosa aquí, otra cosa. Y el sillón. Me recuerdo, hermano, que una vez fuimos a buscar a unas personas a la ciudad capital, hace muchos años estaba bien jovencito. Y andábamos buscando equipo de sonido para la iglesia. Y nos llevaron a la casa de unos músicos que eran muy famosos en aquel entonces y tenían una casa muy bonita. Y miramos la casona muy bonita, pero cuando entramos, hermano, estaba sucio. Y uno de los hermanos que iba conmigo se sienta en el sillón y cuando se paró se dio cuenta que el sillón estaba manchado del número 2 que hicieron los niños ahí. Hermanos, nuestras casas tienen que estar limpias, porque Dios es un Dios de limpieza, de orden. Hemos estudiado el Éxodo, Levítico, Deuteronomios, Números, Deuteronomios, y hemos estudiado de que Dios le exigía al pueblo que el lugar donde Dios estuviera limpio, que hubiera orden. Entonces, hermanos, si Dios de nosotros exige que seamos limpios y ordenados, imagínense cuánto no nos va a pedir que limpiemos nuestra casa de todo lo que antes practicábamos nosotros estando en el pecado. Hay que limpiar, hay que tomar una decisión radical. Eso fue lo que Josué le reta a los israelitas. En Josué 24 le dice: escojan ustedes hoy a quién van a servir. Es decir, tomen una decisión y no claudiquen en dos pensamientos. Tomen una decisión, escojan ustedes hoy a quién van a servir. Si a los dioses que adoraron nuestros padres cuando vivían al otro lado del río, es decir, en la época de Abraham, en Ur de los Caldeos, o a los dioses de la tierra donde vamos a conquistar, pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Es decir, hermanos, es de tomar una decisión. No podemos estar así que sí, que los recuerdos de la abuela, que recuerdos de la familia. No, hermano, hay que tomar una decisión radical. Pero es una decisión de cada uno de nosotros. No espere que otro lo vaya a hacer por usted. Es una decisión de cada uno. Entonces Josías limpió la tierra. Limpió la tierra. Todo y lo hizo personalmente. Él a los 20 años de edad. Luego dice el versículo 8, Segunda de Crónicas 34:8.
A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Bueno, le llevó 6 años limpiar la tierra. Y a los 18 años de su reinado, retornó a Jerusalén, y el segundo paso fue ocuparse del templo, de la casa de Dios. Ya la tierra ya estaba limpia de toda contaminación de idolatría. Ahora se ocupa del templo. Ordenó a sus funcionarios que contrataran carpinteros, albañiles, artesanos para reparar el templo que descuidaron sus antepasados. Recordemos que Manasés había profanado el templo poniendo imágenes dentro del templo, y ahora su nieto Josías iba a reparar todo esto. ¿Por qué? Porque el propósito era restaurar el culto a Jehová, pero el culto que Dios había instituido, no el que ellos querían, el culto que Dios había instituido, hacer las cosas conforme Dios lo había ordenado. Amén. No como yo siento, como yo quiero, como yo me imagino, como yo vi que hicieron allá. No, como Dios requiere. Todo el pueblo colaboró económicamente para este proyecto. Leamos el versículo 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcias y dieron el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Eran las ofrendas que había traído el pueblo. Recuerden, hermanos, que el mantenimiento y las reparaciones en la casa de Dios pues son responsabilidad, en el caso de Josías, pues de los gobernantes. En el caso de ahora de la iglesia, pues de nosotros los pastores, pero también del pueblo, ¿verdad? También del pueblo. Todos debemos de colaborar, hermanos, para el mantenimiento de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sirve. Estas instalaciones no se ocupan otra cosa sino para adorar y bendecir el nombre del Señor. Bien podríamos sacarle un poquito de dinerito si alquiláramos este salón, ¿verdad? Para otras actividades, para 15 años, bodas, graduaciones, divorcios no, ¿verdad? Pero todo tipo de celebraciones podríamos alquilar y sacar un poco de dinero. Se alquila salón, pero no, este está dedicado para la casa de Dios, para adorar a Dios. De modo que todas las reparaciones, todo el mantenimiento, pues todos nosotros colaboramos para ello. Amén. Ahora, los funcionarios del rey actuaban como administradores de las cosas materiales, mas no de las espirituales, porque para eso estaban los levitas, ¿verdad? Los levitas eran los encargados de las cosas espirituales, pero el rey tenía funcionarios, secretarios, administradores que se encargaban de las cosas materiales. Pero, hermanos, hay un detalle muy importante en estos funcionarios, y lo vamos a ver. Vamos a irnos a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 4. Ahí lo pueden leer en la pantalla. Vamos a leer al 7. Es la misma historia paralela, solo que en Reyes. Ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que ha traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglar la casa de Jehová, y que le entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Lo que quiero que veamos es el versículo 7. Y que no se les tomen
cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. Es decir, hermanos, los funcionarios del rey contrataron albañiles, carpinteros, artesanos, pero eran gente del mismo pueblo. Amén. Era gente del mismo pueblo. Y venían los funcionarios y le daban dinero a los carpinteros, albañiles y artesanos para que compraran materiales e hicieran el trabajo. Pero esta gente era tan honrada, que no era necesario que rindieran cuentas. Eso es lo que dice el versículo 7. No se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiaré, porque ellos proceden con honradez. La honradez debe ser una característica, debe ser una virtud de todos los hijos de Dios. Nosotros no tenemos necesidad de robar nada. No tenemos necesidad de quedarnos con nada. Supongamos que aquí entre nosotros haya una costurera. Usted sabe, hermano, las costureras toman medidas y dicen: tráigame yarda y media. Pero hay costureras que necesitan yarda y media y piden 2, ¿verdad? ¿Por qué? Si solo necesita yarda y media, ¿por qué piden 2 yardas? Los escucho. ¿Por qué piden 2 yardas? Porque se quieren quedar, ¿verdad? Con media yarda. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Un albañil dice: necesito 3 sacos de cemento y va a utilizar solo 2. ¿Por qué pide 3? Porque de una manera quiere ver cómo se lleva uno. Nosotros no tenemos necesidad de eso. No tenemos necesidad. Nosotros debemos actuar con honradez. Carpintero dice: ¿cuánto necesita para hacer ese mueble? Necesito tantas tablas. Y pide de más. ¿Por qué? Para que se quede. El que pinta dice: necesita 5 galones de pintura y solo va a utilizar 4. ¿Por qué se quiere llevar uno? Nosotros no tenemos necesidad de eso. No, mire, no tenemos necesidad ni siquiera de agarrar un lapicero que no nos pertenece. No tenemos necesidad, hermano. Porque sabe, si nosotros hacemos eso, eso se nos cuenta como maldición. Y en lugar de llevar una ganancia a nuestra casa, un bote de pintura, media yarda de tela, una tabla de madera, un lapicero, lo que estamos llevando es maldición a nuestra casa. No me mire así, hermano, yo le estoy predicando la palabra. Usted no tiene necesidad de cobrar más de lo que es justo. No hay necesidad, hermanos, porque en lugar de obtener ganancia está acarreando maldición. Mire lo que dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. La integridad, la honradez, la honestidad va a traer bendición a su vida y a sus hijos. Yo quisiera, hermano, que se voltee al que tiene a la par
y se digan mutuamente: no tenemos necesidad de actuar con deshonestidad. Pero dígaselo. No hay necesidad. Y eso, por favor, escúcheme, mire para acá. Y eso instrúyaselo a sus hijos. Eso enséñeselo a sus hijos. Mire, hermano, cuando estaba el pastor Luis, ya van a ser 9 años que murió él. Cuando estaba el pastor Luis, allá atrás se ponía una mesita y se le ponían juguetes a los niños. Y habían bastantes juguetes, hermano. Una gran cantidad de juguetes. Poco a poco fueron desapareciendo los juguetes. Los mismos niños se los fueron robando. ¿Qué necesidad hay de eso, hermanos? ¿Qué necesidad hay? Lo que se están aprendiendo los niños es llevar maldición a sus casas, no bendición. Cuando nosotros actuamos con honestidad y con honradez, hermanos, estamos llevando bendición a nuestra casa, estamos llevando bendición a nuestros hijos. Y estas personas, hermanos, les confiaban el dinero para la reparación y ellos actuaban con honestidad, con honradez. Yo termino con este detalle. Hace muchos años, donde yo trabajé, en una de las áreas de trabajo se necesitaba hacer unos trabajos de electricidad y necesitaban contratar un electricista, y la persona encargada fue a buscar un electricista y lo encontró, y el electricista hizo un presupuesto. El presupuesto son 6,000 quetzales, y esta persona, compañero de trabajo, cometió un error, confió en el electricista. Vino y le dio los 6,000 quetzales en efectivo. Aquí están los 6,000 quetzales que pidió. Hermanos, al otro día ese electricista ya no apareció. Según él, tuvo una ganancia de 6,000 quetzales. Pero lo que no sabe es lo que llevó maldición para su vida y para su casa, para sus hijos. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Ahora, en el caso de Josías, hermanos, veamos la secuencia. Josías vino y limpió la tierra, quitó todos los ídolos, limpió la tierra de todo paganismo. Luego de que limpió la tierra, se fue al templo, a restaurar el templo. Eso es una figura, hermanos, de nuestra restauración. Miren, es una figura espiritual. Nosotros, para poder entrar a la presencia de Dios, no podemos si antes no nos limpiamos. Amén. Tenemos que ser limpios. ¿Y qué es lo que limpia nuestra vida de pecado? La preciosa sangre de Cristo. Una vez somos limpios de la preciosa sangre de Cristo, entonces inicia el proceso de restauración de nuestro corazón, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Se da cuenta? Vamos a ser limpios primero. No podemos nosotros pretender entrar a la presencia de Dios, rendir nuestra adoración, si no somos limpios primero. Josías sabía que él no podía presentar adoración en el templo sin antes no limpiaba la tierra, y lo hizo. Pero vamos, hermanos, porque no sé si vamos a poder terminar esta noche con este mensaje, pero bueno, ver hasta dónde llegamos. Luego vamos a leer el versículo 14, Segunda de Crónicas 34:14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y esto, hermanos, es bien interesante, porque miren, se preocupó Josías por restaurar el culto a Jehová y restauró el templo, limpió el templo, hizo las cosas como Dios
lo había determinado. Y estando ellos en el proceso de limpieza y de restauración, encuentran, dice aquí la Biblia, hallan el libro de la ley, es decir, parte de la Biblia. Amén. Los reyes antepasados habían despreciado a Dios y su palabra, le habían abandonado y habían refundido la Biblia por allá. Recordemos, hermanos, que en esa época no había Biblias así como estas, libros, eran rollos que eran escritos a mano, entonces no eran muy comunes como ahora. Era caro tener un rollo, era muy caro, entonces eran muy pocos. Y en el templo pues sí había Biblia, pero la tenían abandonada. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está la Biblia en su casa? ¿Está cuidada o está abandonada? ¿Dónde está la Biblia? A veces he ido a visitar a algunas personas y les pregunto, ¿dónde está la Biblia? Por ahí está. Allá de estar donde están aquellas cosas, ¿ve? Yo le pregunto a usted, ¿dónde está su Biblia? Es más, ¿trajo Biblia usted hoy? Recuérdese que los cristianos tienen Biblia. Amén. Hermanos que no se leen, no importa, traiga su Biblia. Amén. Es que ya no miro, no importa, traiga su Biblia. Todos los cristianos tienen Biblia. Habían dejado los israelitas abandonada la Biblia, y ahora que Josías manda a restaurar, la encuentran. Dios, hermanos, al ver que su pueblo despreciaba su palabra, pues los privó de sus enseñanzas. Bueno, dijo Dios, no quieren ellos, pues vamos a que se quede ahí la Biblia y que no la encuentren, hasta que Josías llegó y restauró. El Señor Jesucristo habló de eso en Mateo 7:6. No le den las perlas a los cerdos, dice. No le den las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y las desprecien y las despedacen. La palabra de Dios, hermano, debemos apreciarla, debemos amarla, debemos cuidarla. Ahora que Josías actúa con temor y fidelidad, Dios permite que encuentren su palabra. En Jeremías 29:13 dice la Biblia: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Vamos a encontrar nosotros a Dios y vamos nosotros a entender su palabra cuando nosotros nos interesemos, cuando nosotros seamos disciplinados. Precisamente el día martes hablaba con los líderes, porque el año pasado les dimos a ellos unas hojas donde estaba un plan de lectura de la Biblia para un año, y yo no quise ponerlos en vergüenza porque muchos no leyeron la Biblia, pero también lo pongo en las redes sociales y usted lo puede ver ahí, la lectura del día, para que ustedes se interesen, hermanos, y amen la Biblia, la lean, porque si ustedes la desprecian, entonces Dios les va a privar a ustedes de su palabra. Porque mejor no lo digo porque se pueden ofender. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente con esto, hermanos. Cuando encontraron la Biblia, que era un rollo posiblemente en Deuteronomios, lo llevan ante el rey y se lo leen. Y en el rollo, en lo que le leyeron al rey, estaba revelada la maldición que había sobre ellos por haberse apartado de Dios. Y Josías estaba consciente de que Judá se había apartado de Dios y tenía temor de que sufrieran la maldición que declaraba la Biblia.
Y entonces Josías, cuando le leyeron la Biblia y encontró que por apartarse de Dios había una maldición, él se humilló. Versículos 19 al 21, segunda de Crónicas 34, 19, 21. Luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcias y a Hicam, hijo de Safán, y Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, hijo del siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Es interesante, hermanos, que Josías tuvo temor de Dios. Ahora, ¿qué es el testimonio que da la Biblia de Josías? Que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que testifica la Biblia de Josías? Que Josías fue y limpió la tierra de los ídolos, que Josías fue y restauró el templo de Jehová. Ahora, es interesante, hermanos, que Josías no tomó esas buenas obras, amén, no tomó esas buenas obras como una excusa o como un pretexto o como una garantía de que Dios no iba a castigar al pueblo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo buenas obras. Porque esa es la manera en que nosotros pensamos. Eso es lo que nosotros pensamos. Yo he hecho buenas obras, entonces Dios tiene que bendecirme, entonces Dios tiene que ayudarme, entonces Dios tiene que sanarme. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios. Es decir, hermanos, las buenas obras es algo que nosotros tenemos que hacer porque para eso fuimos creados. Es como que usted le fuera a echar en cara a su jefe su trabajo, decir, pero mire, yo hago mi trabajo y yo no sé qué. Bueno, no me lo puedes echar en cara porque para eso te pagamos, para eso te contratamos, ¿verdad? No le está haciendo un favor a su jefe. Usted está recibiendo un salario por eso. De manera que nosotros también fuimos creados por Dios para buenas obras. Entonces, las buenas obras que nosotros hacemos no es un favor que le estamos haciendo a Dios. Amén. Es para eso que nosotros fuimos creados. Y Josías no se confió de sus buenas obras para ser librado del juicio. Él reconoció el pecado del pueblo y se humilló, y esa es la correcta actitud delante de Dios. No somos librados del castigo, hermanos, porque somos justos o por nuestras buenas obras. Somos librados por la misericordia de Dios. Amén. Espero que entendamos bien eso, para que nosotros no estemos agarrados. No, yo hago buenas obras, yo hago aquí, yo hago allá. No, y somos salvos por la misericordia de Dios. Mire, en Lucas 17:10, ahí lo presenta bien el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Amén. Lo que pasa, hermanos, que el hombre ha pecado y está alejado de Dios, que cuando hace algo bueno piensa de que ahora Dios está en deuda con él, y no es así. Eso es lo que teníamos que haber hecho, y aún no alcanza. Entonces Josías manda a consultar a Dios por esta situación. Dice el versículo 22: entonces Hilcias y los reyes fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual mora en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Aquí se nos presenta una profetisa. No es la única mujer profeta en la Biblia, hermanos, porque María, la hermana de Moisés, también se presenta como profetisa. Débora en Jueces también se presenta como profetisa.
La esposa de Isaías también se presenta como profetisa, y así otras mujeres, o sea, habían profetisas mujeres. Pero lo que sí es interesante, de que en el tiempo de Josías ejercía su ministerio Sofonías, también Habacuc, e iniciaba su ministerio Jeremías. No se sabe por qué Josías no fue a consultar a estos profetas. Quizá esos profetas no estaban al servicio del rey, y por eso fue a consultar a una mujer llamada Hulda. Y la profetisa Hulda le confirmó los temores de Josías. Versículos 23 al 25. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os envió a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, por todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me ha dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Y es bien interesante, hermanos, porque nuevamente quiero enfatizar esto. Josías estaba tratando de hacer las cosas bien, pero eso no alcanzaba. Ya los antepasados habían cometido demasiado pecado y la ira de Jehová ya se había encendido. Y la profeta le dice: sí, todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Todas esas maldiciones escritas en el libro vienen porque me dejaron. Han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Me han provocado a ira con todas las obras de sus manos. No había, hermanos, vuelta atrás. Sin embargo, Dios vio la justicia de Josías. Y en el versículo 26 y 28 dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Pero le dice Dios a Josías: debido a que tú te humillaste, esa ira no va a venir en el tiempo de tu reinado. Tú vas a morir en paz, vas a disfrutar de paz, porque te humillaste delante de mí. Miren, hermanos, Dios toma en cuenta la piedad para guardarnos del mal. Amén. Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien. En medio de las malas noticias, en medio del desastre, en medio de la calamidad, Dios guarda a sus hijos. Amén. Dios guarda a sus hijos. Y usted es testigo de eso. Usted que atravesó el tiempo de la pandemia, usted es testigo de eso. Dios nos bendijo y Dios nos guardó. No faltó pan a nuestra mesa, no faltó bendición. Dios es bueno. Amén. Pero yo con lo que quiero finalizar es con esto. El bisabuelo de Josías recibió una palabra profética parecida. Ezequías también recibió una palabra que le decía el profeta Isaías: debido a que tú fuiste justo, no va a venir la desgracia en estos días, sino después de que tú mueras va a venir la desgracia. Y la palabra de Josías fue: qué bueno, esa es una buena palabra, porque no va a venir la desgracia en mis días. Se alegró de que no le iba a pasar a él, le iba a pasar a otros, pero no a él. Pero esa no fue la actitud de Josías.
Cuando Josías escuchó de que la calamidad iba a venir después de que él muriera, él no se alegró, porque Josías sí amaba al pueblo y Josías se humilló. Dice el versículo 31 y 32, ya con eso voy terminando. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Entonces Josías, a diferencia de su bisabuelo, Josías invitó al pueblo a que se humillara delante de Dios. Invitó al pueblo a que hicieran pacto delante de Dios, que Dios tuviera misericordia. Ezequías se alegró. Bueno, no va a pasar en mi tiempo. Entonces, qué bueno. Pero Josías no. Josías también recibió la promesa de que se iba a ser guardado, pero él sí tenía amor por el pueblo. Y fue con el pueblo y le dijo: debemos humillarnos delante de Dios y debemos de clamar misericordia, que Dios tenga misericordia de nosotros. Josías no tenía por qué haberlo hecho, porque él estaba salvo. Dios le había dado la seguridad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Hay muchos cristianos que se sienten aliviados porque tienen seguridad de su salvación. Y qué bueno, yo voy a ser salvo, qué bueno, que se queme todo el mundo, ¿qué importa? Que se vayan al infierno todos, yo voy a ser salvo, qué bueno. No, hermano, nosotros tenemos que tener compasión por aquellos que aún no conocen a Cristo. Debe haber compasión en nosotros. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieron a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no la hallé. Es decir, ahí en Ezequiel, Dios busca personas que intercedan. Dios busca personas que clamen por la tierra, pero no había ninguno. Todos estaban contentos porque eran cristianos y porque estaban bien. Es más, estaban peleando por tonteras, no se hablaban unos y no se preocupaban por las almas. Y dice Dios: busqué personas que se pusieran en la brecha a favor de la tierra, pero no hallé. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Interceder, clamar. Dios busca cristianos que clamen por su tierra. Dios busca cristianos que clamen por Mazatenango. Dios busca cristianos que clamen por Suchitepeques. Dios busca cristianos que clamen por Guatemala. Que Dios traiga salvación a nuestra tierra. ¿Cómo es posible que nosotros estemos tranquilos y satisfechos cuando estamos viendo lo que está pasando en nuestro país? Cuánta violencia, hermanos. Cuánto accidente todos los días. Todos los días, violencia, accidentes, inseguridad, maldad, injusticia. Dios anda buscando personas que doblen sus rodillas y clamen, intercedan. No solo pida por su problema, por su salud, por su familia, pida también, hermanos, por aquellos que no conocen a Cristo. Interceda. Dios busca hombres y mujeres que tengan compasión por las almas, que no se sientan aliviados porque ellos ya son salvos, sino que sientan dolor por los pecados de nuestra nación, así como Josías. Lucas 10, capítulo 2, versículo 3. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. ¿Cuántos de nosotros decimos: sí, Señor, yo voy a interceder por mi tierra? Gracias a Dios somos salvos, pero ahora tenemos que clamar por los que no son salvos. Gracias a Dios que nosotros somos guardados, pero tenemos que clamar por los que no son guardados. Por aquel primo, prima, hermano, hermana,
tío, tía, que aún no conoce de Jesucristo, intercedamos, iglesia, clamemos al Señor. Muy bien, póngase de pie, hermano. Hoy me pasé un poquito de tiempo, pero todavía estamos a buena hora. Solo vamos a darle gracias al Señor, solo vamos a orar, amén.